A más de un tipo intransigente que no acepta plazos, el amor es un aguafiestas que suele estropear los planes de la gente. Pablo pudo comprobar esto el mes de agosto. A inicios de año había concebido, tras concluir el bachillerato, buscarse un trabajo por las mañanas y estudiar en las tardes, como su hermana. Esos eran sus planes. Sin embargo, nunca imaginó que llegaría a enamorarse y que no tendría tiempo más que para Fernanda. Por otra parte, en el preuniversitario de Comunicación Social, que iba a extenderse todo septiembre, solo consiguió cupo para el horario de la mañana, de 7:30 a 1 de la tarde. Definitivamente, descartó la idea de buscarse un trabajo, al menos no hasta mediados de octubre. En otras circunstancias, este hecho lo habría desmoralizado, pero, en vez de ello, le levantó el ánimo e incluso le causó alegría. ¿Y a quién no? Implicaba 2 meses para pasarlos con Fernanda. En esta ocasión el tiempo no era su enemigo, sino un aliado. Fernanda, igual que él, debía realizar un montón de papeleos antes de iniciar el preuniversitario, que en la U privada en la que ella se hallaba inscrita, la católica, se denominaba propedéutico. Ahora la vida se había vuelto felicidad, exultación, dicha. Ambos se valían del pretexto de las gestiones universitarias para verse a diario. Por ejemplo, el último viernes libre antes de iniciar el Pablo fue a esperarla a la salida de una entrevista académica en la Cato. Tras la reconciliación, se había dado por llevarle 2 regalos por día, un chupete y una notita de amor. Pero esta vez sostenía un inmenso ramo de rosas en las manos. ¿Qué hacer y a dónde ir con aquella carga floral extra larga? Ni idea. Ni siquiera le dio importancia al tamaño del ramo. Solo importaba que a ella le gustara. Ingresó en la facultad de Fernanda precedido por el ramo. Se apostó a la entrada de un pasillo, a unos pasos de la oficina donde funcionaba la comisión académica. Su presencia con el ramo grandazo atraía las miradas de las personas que transitaban por el lugar, pero había estado allí tantas veces que todos lo reconocían, esbozaban una sonrisa y continuaban su camino. Y buenazo. Bastante hacían al no confundirlo con un mensaje de florería. Fernanda salió al rato y, al verla, se sintió el más humilde de los mensajeros. ¡Qué mujer! Llevaba unos zapatos de tuco con correas plateadas, unos pantalones formales, ceñidos a sus caderas, y una blusita de seda, también ajustada al cuerpo, y completaba el atuendo un collar formado por un sinfín de piedrecillas azules. ¡Y qué mujer! Lucía hermosa, adulta, profesional, como esas modelos que aparecen en las revistas o en la tele. Al instante, esa mujer hermosa se fijó en el ramo. Se acercó emocionada y le dio un beso en la boca. De un momento a otro, Pablo pasó de ser un humilde mensajero al adolescente más orgulloso de la ciudad. ¿Cómo me veo? Fernanda se dio 2 vueltas, modelando para él. Se le vinieron a la mente varios adjetivos: soberbia, egregia, sublime. Pero se le trabó la lengua y atinó a pronunciar una palabra: chévere. Abandonaron la universidad sin ningún plan ni dirección. Sobre todo, por la incomodidad del ramote de rosas que lo cargaba él. Afuera no se percibía ni frío ni calor, solo el ruido de la ciudad. Era cerca del mediodía, y se acordaron de las salidas del cole. Cuando se quedaban en la heladería cerca del parque se dirigieron allí. Ahora, aquellos tiempos parecían lejanos. El dueño y el camarero de la heladería los reconocieron. Sin embargo, ambos notaron una diferencia en la atención, demasiado seria y distante, más de lo acostumbrado. Tal vez se trataba de la ropa de Fernanda, que la hacía verse hermosa, adulta, profesional. O quizá era por culpa del ramote de rosas, que apenas si cabía en la mesita a la ventana. Empezaron a tomar sus helados, mirándose detenidamente, sonriendo, echando suspiritos. A ratos dejaban los helados, se cogían las manos, se abrazaban, se intercambiaban besos, besitos, besines. Luego, se separaban para acomodar el ramo, que parecía consciente de su situación de mal tercio y pugnaba por estorbarles. Y de nuevo volvían a sus helados, mirándose detenidamente, sonriendo, echando suspiritos. Toda la velocidad de que son capaces 2 adolescentes enamorados, el pobre ramo hacía esfuerzos por arrojarse de cabeza al piso. Afortunadamente, el tiempo siempre consigue separar a los jóvenes enamorados, por más pegajosa que sea su velocidad.
Cerca de la 1 de la tarde se marcharon de la heladería y se encaminaron hacia la casa de Fernanda, tomados de la mano, con el ramo de rosas a cuestas. El sitio de despedida había cambiado en esas semanas de citas y papeleos. Ahora les resultaba normal llegar hasta la puerta de la casa de ella y separarse a pocos pasos de la diosa Manca y la piedra muela. ¿Nos vemos el domingo? Él le entregó el ramo de rosas. Ella asintió y tomó las flores. Percibió su fragancia. Suspiró. Le dio su serie de 3 besos. Lo abrazó. Él también. Se volvieron 2 seres inmóviles y eternos como la diosa Manca y la piedra muela. El tiempo y el espacio se condensaron en el abrazo. El inmenso ramo los unía al mundo. Y entonces, tal vez tras un minuto, una semana o 100 años, el ruido de una bocina se introdujo entre el abrazo. Ambos reaccionaron y vieron que un coche se detenía junto a ellos. Era el padre de Fernanda. «Hola, papá». El hombre se bajó del coche. Pablo reconoció a aquel señor impecablemente vestido de la fiesta de cumpleaños. «Buenas tardes, señor Traves», lo saludó con atención. «¿Él es Pablo, papá?». El hombre le clavó la vista de pies a cabeza. Se fijó en la desproporción del ramo de rosas. Sonrió. Le extendió la mano. Pablo experimentó confianza al estrechar aquella mano. Luego, el señor Traves señaló que andaba corto de tiempo y abrió la puerta de calle. «A ver si lo traes a almorzar un día de estos, Fer, así nos conocemos». Ella contestó que chévere y le pasó el ramo de rosas extra large para que lo llevara adentro. Pablo no lo podía creer, ese no era el padre celoso de otros tiempos. El que no la hace a la entrada, la hace a salida, reza el refrán. Pero en el caso del Manzanilla esta simple sentencia popular resultaba inaplicable, pues él metía la pata al inicio, a la mitad y al final, es decir, siempre así lo hizo en el preuniversitario. Como Pablo había sospechado, le tocó ser compañero de curso del Manzanilla. Esas eran noticias, una buena y una mala. Buena, porque se trataba de un amigo acolitador, buen dato; mala, porque solía meterse en cada lío y generalmente lo involucraba a él, al menos eso ocurrió el primer día del pre. Tras una clase de fundamentos de español, dictadas por un profesor de unos 600 años. Igual de viejo que el idioma, vino el cambio de hora. Al contrario del cole, donde había un inspector que vigilaba que esos minutos no se convirtieran en desmán ni que alguien abandonara el aula, en la universidad había la libertad de hacer cualquier cosa. Incluso, en medio de la clase, los estudiantes podían ponerse de pie, abrir la puerta y marcharse. Salieron, pues, ambos amigos y bajaron al bar. Compraron unos chicles, más que nada para experimentar esa sensación de libertad sin restricciones. El Manzanilla levantó un catálogo de las nenas del lugar. Se sentía feliz, realizado, saltarín como pulga en perro nuevo. Al regresar al aula, hallaron la puerta abierta. La mayoría de estudiantes no volvía aún. Algunos charlaban entre 2 o 3, analizando las posibilidades para integrar un grupo. En una esquina de adelante, en cambio, había una joven arrimada a un pupitre frente al escritorio. Se la veía algo mayor, de unos 25. Y fumaba un cigarrillo. Y oh my gosh. Esa no era una nena, sino una mujer. El Manzanilla se acercó y se lanzó a la misión. «Fumar es malo para la salud, mamacita», le dijo. La joven le dirigió la vista. Lo miró hacer su clásica mueca y sonrió, aunque no emitió palabra alguna. El Manzanilla se vio en el paraíso, según el manual del Don Juan. Hacer reír a una mujer significaba tener ganada la mitad de la conquista. La misión marchaba bien y se fue a sentar a su puesto, delante de Pablo. Los demás estudiantes fueron ingresando y, al rato, el aula estuvo repleta. Entonces, la joven, que había permanecido arrimada al pupitre, se dirigió hacia un basurero junto a la entrada, arrojó la colilla y cerró la puerta. El Manzanilla no se perdía un movimiento de la mamacita, y fue cuando ocurrió. Ella se acercó al escritorio, abrió una negra, de la que el Manzanilla no se había percatado, y extrajo 2 marcadores, uno rojo y verde. Y oh my gosh. El rostro blanco del Manzanilla adquirió la misma tonalidad de los marcadores cuando la vio pararse ante la pizarra y allí uno de ellos. «Buenos días a todos. Bienvenidos.
En esta vamos a abordar la historia de la comunicación. El pobre Manzanilla agachó la cabeza y se concentró en el reloj de su muñeca, en el avanzar de los números digitales. Sé que transcurrían a toda velocidad, que la culminaba, que los compás que lo habían escuchado no se reían entre dientes, y pido. Hasta se armó de valor y levantó la vista. La sostenía en la mano el marcador rojo, con lo apuntaba y parecía reprender por aquel mamacita. El avergonzado Manzanilla volvió a la cabeza y recibió una palmada en el hombro. «Aborta la misión», le dijo Pablo en voz tratando de contener la risa. El incidente con la profesora no causó mella en el Manzanilla, solo la primera a la segunda, era el mismo ocurrido y popular de siempre, pese a que la estructura de aquel grupo se diferenciaba mucho más que la del cole. En el colegio todos tenían la misma edad, compartían gustos similares y llevaban una vida en común, ser estudiantes, adolescentes, mantenidos. En la universidad, en cambio, algunos pertenecían a distintas generaciones, no coincidían en los gustos y poseían vidas completamente opuestas. Había un egresado de leyes que seguía comunicación como segunda carrera, una señora con una hija mayor de 19 años, un señor de corbata que ejercía de agente financiero en una sucursal bancaria. Bajo esta estructura, sin un grupo compacto que celebrara sus ocurrencias, la personalidad del Manzanilla se dejaba ver, pero ya no brillaba como en el cole, excepto cuando traía sus chaquetas resplandecientes, la navideña y la marinera de su padre. Con Pablo sucedió lo contrario. En la toma de decisiones, en la que normalmente intervenían los estudiantes mayores, él también emitía su criterio, ya no resultaba el bicho raro que leía libros, e incluso sus palabras del diccionario eran valoradas. En la tercera semana de clases, por ejemplo, el 600-añero profesor de fundamentos le solicitó que leyera su trabajo al curso, felicitó el empleo del léxico y lo comparó con 3 escritores insuperables en aquel campo, Thomas Mann, James Joyce y Lezama Lima. Para la última semana del pre, Pablo hallaba más afinidad con los estudiantes mayores que con los compás de su edad, tanto que a la salida casi nunca regresaba al barrio con el Manzanilla. Su amigo se marchaba con su nueva Grey, él iba a encontrarse con Fernanda, si ella no debía cumplir con una jornada doble. Aún así, el día de clausura del pre le tocó quedarse con los de su edad, y presenció la metida de pata de despedida del Manzanilla. El profe de la cuarta hora había dado por concluida su clase el día anterior, por lo que tenían libres la media hora del descanso, más los 50 minutos de esa asignatura. Ante la idea de esperar inútilmente desde las 10 hasta las 11:20, los estudiantes mayores se marcharon. Total, solo faltaban las 2 últimas horas. Pablo había acordado encontrarse con Fernanda a la 1:30, así que bajó al bar y se unió al Manzanilla y a los demás. Desde luego, el tema de conversación giró en torno a la fiesta de despedida en casa de una compañera. Se hablaba sobre la comida, el dancing y el chupe, una farra en la que se iban a beber hasta el agua de los floreros. Para las 11:30, el profe de las 2 últimas horas no había llegado. El Manzanilla exaltó el valor de la puntualidad y propuso pintarse de una a la fiesta. El acuerdo fue unánime, todos pusieron de pie y se dirigieron al aula a tomar sus mochilas. Pero ni bien se las habían colgado al hombro cuando se regó la voz de que el profe subía por el pasillo. Demasiado tarde para escabullirse. Hubo un momento de confusión, nadie quería recibir clases y el Manzanilla se lanzó a cerrar la puerta y apagar la luz. Esa chachach, be quiet. Que crea que ya nos fuimos. Esa chachach, susurraron todos, como niños jugando a las escondidas. Se escucharon unos pasos acercándose a la puerta, la oscuridad de una sala de cine. Un ruido de la cerradura. Track, clic, silencio. Ninguna respiración, 2 ruidos más de la cerradura. Track. Clic, track, clic, silencio. Los pasos empezaron a alejarse de la puerta. ¡Ia! De pronto se detuvieron. Se oyó la voz del profe. ¿Tal vez los estudiantes se encuentran en otra aula? No, licenciado, ahí mismo están, era la voz del portero. Ese sapo. La puerta está con seguro. Ahorita le abro, licenciado. Unos ruidos de llaves. ¡Ia! Nos jodimos. Pablo se imaginó lo peor, mínimo les dejaban para el supletorio, si no es que los reprobaban ipso facto, todo por culpa del Manzanilla. El pestillo de la cerradura cedió. Track, clic. La puerta comenzó a abrirse y nos jodimos.
Entonces ocurrió una de las providenciales salidas del Manzanilla. Se apresuró a encender la luz y se puso a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you. El instinto de conservación de los demás hizo que empezaran a corear con él. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. La puerta terminó de abrirse. Una mueca de risa se dibujaba en los rostros del profe y del portero. El domingo, al mediodía, Pablo llegó hasta la puerta de la casa de Fernanda. Acercó su mano al botón del intercomunicador, pero, en vez de presionarlo, se fijó en una etiqueta de papel pergamino protegida bajo una lámina de vidrio. La etiqueta contenía unas tipografías azules y amarillas trazadas a modo de jeroglíficos egipcios que resaltaban el apellido de la familia. Incluso en esos detalles se evidenciaba el buen gusto y la solvencia económica de los Traves Martínez. No era esta, sin embargo, la razón por la que se tardaba en presionar el botón. En realidad, no se animaba a hacerlo por remordimiento, pesar, una especie de culpabilidad debido a lo ocurrido el viernes, cuando, tras la insistencia del Manzanilla y de sus compañeros, los mismos que habían entonado con él el Happy Birthday to You, se había dejado convencer para asistir a la farra de despedida del Pre. Había llamado a Fernanda a fin de ir juntos, pero ella había dicho que estaba ocupada, que se fuera nomás, chévere. En aquel momento, contagiado de la euforia del curso tras haber burlado al profe, no se le ocurrió que tal vez Fernanda tenía algún plan para los dos. Solo ahora, con el dedo sobre el botón del intercomunicador, reparaba en eso, le pareció, incluso, recordar un tono de tristeza en la voz de ella, se reprochó por aquel egoísmo y presionó el botón. Fernando apareció por la puerta del salón. A él le bastó fijarse en su andar por el jardín, la cabeza agachada y las manos cruzadas hacia adelante, como quien se protege de un peligro, para saber que algo ocurría. Sin embargo, una vez a su lado, ella levantó la cabeza, le propinó sus 3 besos en fila e hizo una pregunta, completamente contraria a la que él esperaba. ¿Estás enojado? La miró confundido, ¿por qué habría de estarlo, si él se había ido de farra? No, le respondió y, con la misma velocidad con que había obrado su amigo el día viernes, se lanzó a abrazarla. ¿Ocurre algo? Creí que estarías enojado. ¿Por qué? ¿Te parece poco? Me negué a compartir contigo y tus compañeros. Él se liberó del abrazo, se metió la mano al bolsillo y le entregó una funda con motivos navideños, con todo y cinta roja, que contenía un montón de trocitos de periódico. Ella se rió, sorprendida por aquel obsequio de Navidad en septiembre. Al abrirlo, comprobó que los trocitos de papel cubrían su chupete y su notita de amor del día. A veces pienso que el amor es una silla, y descanso mis besos en ti. En serio, la próxima no te fallaré. Ahora ella se lanzó a abrazarlo. Pablo se quedó en silencio. De sobra sabía que aquellas disputas para atribuirse la culpa, como divorciados por la custodia de un hijo, resultaban interminables. La observó detenidamente, y cachó lo bien que lucía. Traía el cabello, largo y brillante, cogido con un lazo. Una blusita roja, escotada y ajustada, que le daba hasta arriba del ombligo. Una licra azul eléctrico que parecía parte de sus caderas. Unas zapatillas rosadas que llevaba sin medias. De pies a cabeza se veía grácil, sensual, descubierta, demasiado para salir a dar una vuelta por allí. ¿A dónde vamos?, preguntó, mientras se imaginaba la cantidad de chiflidos y mamacitas que iban a levantar aquellos escasos atuendos. Debo terminar mis últimos trabajos del profe, nos quedaremos aquí. A Pablo no le desagradó la idea. Por una parte, se libraba de que la mitad de la ciudad lo llamase cuñado, por otra, aprovechaba para conocer al señor Traves, quien, aquel viernes del ramo de rosas extra large, lo había invitado a almorzar un día de estos. Ingresó en la casa, detrás de Fernanda. Echó un vistazo al lugar. Al fondo, el bar con la barra y los taburetes altos, al centro, los sofás y sillones de cuero beige, a un lado, las escaleras con barandilla de madera. El salón, sin invitados ni globos ni serpentinas, se veía inmenso y solitario, mucho más cuando Fernanda le dijo que sus padres no se encontraban allí. Estaban solos. Fernanda abrió la envoltura del chupete y se lo llevó a la boca, con coquetería. Él ocupó un sofá y centró su atención en el hall del segundo piso, donde la había visto por primera vez. Ella se sentó a su lado. Él se dedicó a contemplarla. Te quiero,
Fernanda, le dijo. Ella se quedó en silencio, pensativa, su cara de, tengo una pregunta. ¿Me querrías igual si no me llamara Fernanda? Se puso de pie y extendió los brazos en forma dramática, como una mala actriz. Dirías, te quiero Sol. Te quiero Génesis, te quiero Sofía. Esa era una pregunta retórica, un juego de posibilidades infinitas, de modo que no respondió y siguió contemplándola. Fernanda volvió a acomodarse en el sofá, de rodillas y de lado hacia él, en silencio, luego se rió, se acercó y le buscó los labios. Se hallaba casi encima suyo. Nunca habían estado así. Tan cerca. Tan solos. El dulce del chupete ingresó en sus papilas gustativas a través de los besos femeninos de Fernanda, al tiempo que notó que la respiración se le aceleraba y que, allá abajo, una fuerza instintiva se despertaba, se levantaba y se apretaba contra el pantalón. Esa fuerza instintiva, que parecía actuar por voluntad propia. Le insinuó que se apegara más y se dejara llevar por los besos, pero él apartó los labios. Habían perdido el don del habla, se miraban y jadeaban. En silencio, ella se aproximó más, se sentó sobre sus rodillas y se fundió a él en un abrazo, que esta vez podía extenderse más de 1 minuto, 5, 10, sin restricción de tiempo. Te quiero, Pablo, le dijo también. Se buscaron los labios de nuevo, primero con suavidad y ternura, después con vehemencia y pasión. 2 bocas llenas de besos y de chupete, 2 cuerpos temblorosos sobre el sofá, tan pegados que él podía sentir los senos de Fernanda contra su pecho, como 2 colinas que se interponían. Luego, Pablo fue consciente de que no solo su fuerza instintiva actuaba por voluntad propia, ahora también sus manos querían moverse por su cuenta y lanzarse al ascenso de las colinas, cuyas cimas rosadas se avistaban por el escote de la blusita. ¿Qué hacer con las manos? ¿Contenerlas o dejarlas actuar con libertad? Las manos terminaron por imponer su parecer y empezaron a moverse, los dedos acariciaron la cintura de Fernanda y se arriesgaron a trepar por su espalda, lentamente rozando la calidez de la piel por debajo de la blusita roja. Después, se fueron abriendo hacia los costados y llegaron al inicio del ascenso de las colinas, en un último intento por dominar su cuerpo. Pablo quiso detenerse, mínimo se iba a ganar una buena cachetada. Pero a las manos eso las tenía sin cuidado y emprendieron el ascenso. Suavemente, las yemas de los dedos palparon un ligero temblor sobre la superficie de las colmas rosadas. Tras un lento ascenso, las manos alcanzaron la ama y hallaron 2 montículos de piedra, duros eneldos. Al acariciarlos, Pablo advirtió que Fernanda se estremecía y se estrechaba aún más a él. A la fuerza instintiva que parecía a punto de reventar bajo el pantalón. Y hasta ahí tuvo conciencia del movimiento de sus manos, de sus dedos, de sus labios, de su cabello, de su mentón. De todas las partes del cuerpo que servían para acariciar. De allí, cerró los ojos y perdió la conciencia. Como si se lanzara desde la cima de las colinas rosadas hacia un río profundo. La respiración acelerada de ambos, sus 2 cuerpos que se acariciaban con pasión, el chupete que hacía rato yacía pegado al sofá. Extrañamente, del fondo del río emergió a aquel sueño con la muchacha que no se dejaba ver el rostro. Se encontraba junto a ella, tendido en una cama, en una cabaña de madera en donde se escuchaba el correr del río. Serían las 5 de la mañana. Una luz, tierna aún, ingresaba por una ventanita y se perdía en la oscuridad del interior. Ella dormía, de espaldas a él, el cabello entre las sombras y la almohada, el cuerpo desnudo, tras haberla amado en la noche. Él se hallaba desnudo también, moviéndose despacito entre las sábanas, acariciándole el cabello, los hombros, la espalda. Se sentía agradecido por tenerla a su lado. En la realidad de aquel sueño, era su esposa. Las caricias la despertaron. Se movió lentamente, se dio la vuelta entre la oscuridad y lo abrazó, manteniendo siempre el rostro oculto. Luego, las manos de ella comenzaron a descender por su pecho, por su vientre, por la fuerza instintiva que yo envolvía y lo mareaba. Afuera la voz del río se fue acallando, como si se alejara. Otra vez, extrañamente, emergió de vuelta hacia la realidad. Abrió los ojos. Se encontraba recostado en el sofá, el cuerpo de Fernanda, sus senos rosados descubiertos, sus besos, sus manos que lo acariciaban. Sin embargo, la imagen de la muchacha de la cabaña, dormida a su lado, su esposa, se fue imponiendo.
la fuerza instintiva se apaciguó. Al igual que en el sueño, las manos de Pablo se pusieron a acariciar el cabello de Fernanda, suavemente. Al rato, ella se apaciguó también y se recostó en su hombro, en silencio. Ambos estaban llenos de ternura. La ternura les estorbaba la pasión. Para fertraves@guambramail.com. Asunto: el poeta y la madrugada. En la madrugada, aterido, fatigado por las palabras que he hilvanado durante la noche para cobijarte un poema, dejo las imágenes a medio urdir y acudo a tu lecho. Escarchado, sonámbulo, me acomodo entre las mantas, el abrigo de tu cuerpo me convoca al descanso. Allí están las estrofas de tu piel, enamorada, generosa, rimada. Me imagino ser un poeta callejero y grafiteo unos besos en el vecindario de tu espalda. Tú tientas mis besos entre tus sueños, improvisas un hiperbatón con tu cintura, inviertes tu posición hacia mi lado del lecho y me ofreces la metonimia de un abrazo. Luego, la anfibología de tus cabellos se tergiversa por tus mejillas, resbala por los hombros y se versifica en tus senos amanecidos. Aún dormida, abres tus párpados, unas pelucitas de sueño se quedan adheridas a tus pestañas, y te despiertas frente a mi rostro. Tu mirada tiene similar métrica a las estrofas de tu piel. Me ofreces la fonética de tus labios, te complemento con la semántica de mi aliento. Nos abrazamos en una sintaxis figurada, compuesta por dos cuerpos yuxtapuestos. Nuestro lecho es un auditorio de sábanas revueltas, damos inicio al recital y tus manos inspiradas se posan sobre la forma de mi deseo. Mi forma que de súbito cobra vigor expresivo, una energía estilística que se articula en la manifestación silábica de tu contenido. Nuestros cuerpos crean una nueva metáfora, la metáfora perfecta donde se fusionan tu forma y mi contenida. Desde la madrugada del poeta, Pablo. Fernanda Traves Martínez. fertraves@guambramail.com. Escribió: ¿Cómo dice tu abuela? ¿Por qué no escribes en cristiano? Desde las páginas del diccionario, Fer.